Ahí estamos. Bueno, Juancito, gracias por, por abrirte y compartir. Eh, bueno, y quería empezar este encuentro justamente hablando de cómo nos conocimos. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos? Sí, Bien, muy bien. Para mí hubo dos momentos en que nos conocimos, no uno. ok. Porque hubo bueno, en ese lugar en Villa Urquiza, en donde daba martes marciales, donde daba clases de artes marciales internas, en un momento aparece un alumno alto y flaquito, siendo Juan. Y después de un par de clases, hubo otro conocerte, que fue cuando en un momento dijiste, uy, puedo compartir una pieza, no sé cómo se dio o hablamos, y ahí tocaste el shakuhachi y fue otro descubrir para mí que se me abrió una dimensión y que yo ya estaba en el mundo de la música por el saxo y por la flauta traversa, pero esto como que le dio sentido a otra dimensión musical o de sonido y de conciencia y de escucha. Y después, a la siguiente vez que íbamos a hacer clases de intercambio, yo llevé mi shakuhachi, que era uno negro, uno oscuro, y me dijiste, este lo hizo Carlos, solo de verlo. Y digo, sí, y aparte la manera en la que lo conocí a Carlos era así. Una vez solo lo vi, escuché una charla que dio de chamanismo y vendía, y para colaborarle más, le compré un shakuhachi, que ni sabía cómo se tocaba ni nada. De hecho, pensé que ni andaba, pero sí, andaba. Y después, unos meses después, estoy en mi casa y estoy con una amiga de Valen, con Joana, y toco Hon Shirabe hasta donde me sabía. Y me dice, ay, me hace acordar a Juan Claro. Así que ahí hubo otro conocerte. Así Tremendo, que, claro. Me había olvidado de de cómo había sido la secuencia sí. Bueno, las clases estaban buenísimas. Creo que fue en un momento donde estaba todo, habíamos terminado la clase sí, y era como sí, un momento como que era sentí en ese momento, mira, lo puedo evocar, ¿no? Como el deseo de compartir algo que tuviera así que ver con ese temple de meditación después de todo el trabajo que habíamos hecho, que estaba muy bueno. Claro, y así empezamos, estuvo buenísimo. estuvo muy bueno, muy bueno, bueno. Y se abrió ahí un camino y una... mi mente fue cambiando un montón con respecto incluso a la práctica que yo hacía. Me dio otra visión y otro descanso. Otra visión y otro descanso en la práctica interna, porque yo lo veía muy relacionado. Y te cuento un poco más. Yo después de eso, o sea, después de que empezamos nosotros, le encargué un shakuhachi a Martina Azaro, que por recomendación de otro alumno mío. Bueno, se lo encargo, me había salido 3.000 pesos, creo. Em, y le digo, bueno, pero ¿puedes darme una orientación? Ah, no, mirá, y me explica cómo tocaba él, y me muestra. Y me dice, no, yo era músico, yo tocaba, leía, y me di cuenta de que me gustaba el instrumento este, y empezaba a copiar temas y tocarlos igual. Y después más o menos empezaba a tomar patrones y tipo estándar de jazz, pero del shakuhachi. Sí. Y yo dije, bueno, debe ser así". Ah, y me dijo, no, y otro alumno mío que era sakujachista también, me dice, no, no, vos tenés que ponerte nota con nota con un eh, afinador. Y yo dije, bueno, Tremendo. dale, voy a hacer todo esto. Y de golpe, cuando me puse en todas estas instrucciones, me vi de nuevo.
envuelto en el pantano del conservatorio, o sea, en el mismo lugar de donde me había alejado en un momento, donde, uy, otra vez volvió a un sabor de lo mismo. Sí, Bueno, mientras iba yendo a tus clases, eso se iba sí, rompiendo en sí. mil pedazos. Yo soy, yo actúo lo mismo con otro. En vez de un instrumento de metal, un saxo, estoy tocando el bambú, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Soy el mismo. Claro, pero bueno, lo que se abría en los encuentros, en las clases de Saku, se notaba la transmisión, se notaba que tuviste transmisión de algo que tenía Sí, otros principios y otra lógica que no era la de la música occidental. sí. Yo, en primera instancia aprendí como hice ese rejunte de cosas que vos decís, ¿no? Sí. Porque obvio, cuando conocí el Saku, eh, que fue en una exposición de lutería que fue en el jardín japonés, pero no me acuerdo, hace un montón. 2007 creo, no me acuerdo. Eh, y me acuerdo que tenía ganas de un instrumento simple, esto ya te lo compartí, ¿no? Un instrumento muy, muy simple y vi en un puesto de instrumentos de viento, dije, esta quena tiene cuatro agujeros, dije yo. Vamos con esta. Eh, y que de hecho la compré y soplaba y no sonaba nada, ¿no? Uy, me re equivoqué. Eh, Se la fui a devolver y Ángel San Pedro, que era el luthier, la agarra y dice, no, suena bárbaro. Tocó y dije, ah, claro, bueno, esto va a costar. Qué cara dura. Eh, y bueno, después de un tiempo de no sonar, empecé a hacer eso. En realidad yo me anoté el nombre del instrumento, le pedí que me lo anotara, lo busqué, que no, en YouTube, no me acuerdo. Y, y me conmovió lo que escuché. Y también porque cuando uno escucha mucha música, también empieza a pasarte algo que te empezás como a adelantar, a entender, a entender las melodías, ¿viste? La narrativa sonora, si querés. Que está narrando. Entonces, un poquito podés, bueno, algo interno te va diciendo esto va para acá, esto va para allá. Y con el Saku se me desarmó totalmente esa posibilidad, ¿no? Creo que eso fue lo primero cuando escuché. Bueno, Y pero de nuevo, ahí ya tuviste una introducción. Esa fue una introducción a la parte, no sé, no sé si esotérica decirle, pero a la transmisión, sí, porque total, esta no anticipación, esta incapacidad de anticiparte y que se te desarme toda la estructura mental, incapaz de interpretar, ese que total. te deja así suelto y te deja casi en el sabor del instante, del momento y con cierta perplejidad, esa ya es una instrucción así como meditativa, por decirlo así. Totalmente. Sí. Y también el poder, a ver cómo decirlo, el magnetismo que eso genera. O sea, genera como una de cierta periferia a una concentración muy, muy presente. Eh, y después entré por el lado de la textura sonora, que era también para mí algo muy salvaje, vivo, que en primera instancia me resultaba hasta incómodo y que se fue transformando esa incomodidad en una especie de, por la riqueza de textura, en una especie de abanico muy colorido sonoro, ¿no? Como un estallido de color, y me sigue pareciendo alucinante, ¿no? El saco en ese sentido. Bueno, y empecé a copiar piezas, yo qué sé, eso. Y a ponerme con un afinador, porque es muy difícil de encontrarle Claro. el punto. Pero te hago una pregunta que esto creo que nunca lo hablamos, pero viste que los monjes zen practican, hacen los 7 puntos de Vairochana, la postura zen, y le hacen mucho hincapié a esta derechez Sí, al soltar el abdomen y al abrir como la nuca, cosa que pasa todo el tiempo en el shakuhachi, esta apertura de nuca. estás así, sí. O sea, a nivel incluso de postura, es como una instancia también medio similar a la meditación zazen.
Sí, yo no tuve mucha introducción en el tema de la postura, pero es porque, ¿cómo es? Bueno, más allá de toda la gran etapa de años de exploración libre, que para mí estuvo buenísimo, para mí fue buenísimo. Si bien era bastante largo, ¿no? Porque también sin un guía es muy difícil. Sí, Es muy sí, sí. rico también. Si tenés determinación es muy rico. Está buenísimo, ¿no? Si genera algo como de... También cierta tenacidad, ¿no? Perseverancia. Claro. Pero después... se me cae el decorado. No, después cuando lo conocí a Kodama, ¿no? Em, todo era, o sea, estar muy atento, muy presente. Pensá que estás con alguien que no habla tu idioma, ¿no? Te está dando una clase en pleno silencio, que no habla, entonces todo se vuelve una tensión de imitación donde vos estás aprendiendo sin siquiera la indicación, por decir de alguna manera, ¿no? Yo imitaba, yo creo que volví después de estar con él y yo ya tenía todos los gestos incorporados, ni hablaba, bueno, porque pasa algo de eso, ¿viste? Hay una transmisión que va más allá de lo que el otro te pueda decir. Y eso va también en la postura, en el sonido, en los gestos. Eh, sí, no Bueno, lo sé pero decir. de nuevo, ahí nombraste, esto es parecido también a la iniciación en la introducción directa de la mente del Dzogchen, que no es necesariamente verbal, pero ya el hecho de que, de que ya tu predisposición diga, lo que voy a aprender no es algo de la razón, no va por ahí, ya te ponen una cosa de una presencia de notar algo que capaz encontrándolo o no, pero no importa, ya la escucha hacia ese lugar donde no es que vas a tener un manual que diga paso uno, paso dos, paso tres, y, y esa parte lógica súper estimulada en nosotros, ¿no? Toda nuestra educación fue así, la del norte de Europa, con la razón imperando. Acá hay otra cosa y tenés que estar dispuesto, ¿no? Pero ya la disposición es la enseñanza en sí, esa disposición. Sí, sí, se da algo, bueno, suena por ahí medio esotérico, pero se da algo como de sintonía, no lo sé decir. Se da como una sintonización. Vos vas haciendo una sintonía muy fina en el tiempo, donde vas entrando y de golpe estás. Estás. Buenísimo, buenísimo. Em, bueno, y quería contar una cosita más chiquita, porque además Juan a veces nos manda, nos regala piezas chiquitas y nos manda alguna pieza en un grupito que estamos, y en este caso creo que me mandaste una también individualmente, ¿no? Una pieza. Yo Sí, había terminado de dar una clase de Tai Chi un domingo a la mañana, así como hoy, un domingo a la mañana, y este alumno que me paga, es un alumno que me paga con una bolsa, un paquete de yerba, un paquete de arroz y un paquete de lentejas, ¿no? Y tomamos un mate antes de la clase, jugamos un partido de ajedrez después de la clase, charlamos, tomamos otro mate después, capaz lo invito a comer, bueno, se hace larga la mañana del domingo. Pero después de la clase de Tai Chi estábamos tomando mate y me llega el mensaje tuyo, con tú solo. Mi, mi alumno es un pianista excepcional, es un pianista, creo que estaba ahora por egresar, pero después de, no sé, 14 años, del Conservatorio de San Martín. Y él es un recontra músico, muy, muy del lado clásico, ¿no? Y pasaba lo siguiente, estamos en la vereda escuchando tu solo. Y ahí como pude constatar una enseñanza que me habías dejado de las clases que tomé con vos, que era esta. Estaba el celular, yo estaba escuchando y se lo puse en el oído a él, pero yo seguía escuchando. Y, y por la calle pasaban autos y había un perro así como
que estaba paseando con el claro, como esto, ¿no? Como parte del ambiente. Y de golpe, no sé, una cosa por el cielo y así, ¿no? Y yo lo veía a Esteban, mi alumno, que estaba como muy tenso, así, como queriendo aislar el solo de Saku del resto de todo. Lo quería recortar. Y está haciendo un montón de esfuerzo para distinguir las, ¿cómo se llama? Los intervalos y toda la cosa así. Y yo en cambio estaba así relajado, porque para mí, de nuevo, yo lo estaba escuchando en forma relajada porque todo lo incluía en mi escucha, tal como vos me enseñaste. Y ahí noté o sea, se pudo, digamos, ver por contraste esta práctica que todo lo incluye en la obra, ¿no? Y bienvenido también el sonido que sale inesperado, ¿no? Total, Que es total. todo un estado, ¿no? De conciencia y corporal, porque esto de Es una relajarse, apertura. apertura, claro. Claro, es una apertura. Eh, no, de hecho, viste que el bisel del shakuhachi, que es bastante primitivo, por decir de alguna manera, que es muy loco, porque parecería que tradicionalmente el shakuhachi viene un instrumento que es el xiao, que tiene un bisel mucho más desarrollado técnicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ese bisel del instrumento, eh, del xiao, eh, tiene mucha más estabilidad de notas. Por ejemplo, vos soplás, te podés mover, pero la nota está mucho más estable, ¿sí? Tiene mucho más proyección sonora, ¿no? Además, esto parecen cosas buenas, deseables para un instrumento, ¿no? Yo toco esto y es esto, ¿no? Claro. Eh, y cuando se importa ese instrumento a Japón culturalmente, una importación cultural, se vuelve a un bisel mucho más sencillo, mucho más simple, ¿no? Y, pero también genera mucha más inestabilidad de sonido. Yo me muevo muy poquito, cambia la nota, ¿no? Tiene un sonido mucho más, con más posibilidades, posibilidad de un sonido definido, posibilidad de un sonido muy ventoso, posibilidad de sonidos con sobretonos, ¿no? Y todo eso genera algo así como un sonido salvaje que es más difícil de controlar. Y empieza un diálogo entre control y apertura, donde yo voy a soplar y yo sé que voy a tocar. Estoy tocando una nota con una intención, pero que también la nota que va a salir, y además de hablar de todas las irregularidades del bambú internas, ¿no? Eh, también va a tener algo de sorpresa, que no sucede tanto cuando vos tocas una tecla de un piano, Claro. ¿no? Que suena X sonido. Y, y ese diálogo que sucede, que es prácticamente instantáneo, inconsciente, cuando vos estás tocando y estás escuchando, algo que, que hay una intención, pero que también te está mostrando algo que no necesariamente es. ¿Viste? Es como un. Es muy dinámico. Y vos Sí, necesitas ese tipo de apertura. Bueno, y ni hablar de incluir, de salir de la artificialidad de que la música es algo totalmente aislado del mundo, ¿no? claro. Eh, Más Pero allá que de de los conceptos, nuevo, hay música que crean un mundo, entonces se busca que sea aislado porque estás creando un universo sonoro donde no participa este, es una creación que es valioso también, eh, no, no hay nada en contra de eso, pero sí me parece que nos fuimos yendo tanto hacia ese lado que ya no queremos, no podemos incluir nada de lo que pasa, no hay relación. exacto, la relación, porque de nuevo, a ver, ¿qué es lo que trae para mí a nivel práctica o camino, como camino el shakuhachi? Me trae la relación y la interdependencia. Como no surge como una cosa artificial, como una cosa que viene en un paquete empaquetado, aislado del resto de las cosas, sino que surge con, como dice Watasumi Doso Roshi, surge también con la honestidad de mi corazón del momento, que es como, bueno, hoy mi aire suena de esta longitud, hoy puedo así, no voy a Totalmente. empujar para llegar a más, no voy a hacer nada, o sea, esa espontaneidad que todo lo incluye y además
siento como que todo lo deja en su brillo natural, porque la escucha que se abre del sonido tiene, bueno, en el encuentro de tus clases se ve mucho, ¿no? Como esa presencia en donde hay como una especie de la inseparabilidad entre la conciencia y el sonido. Bueno, conciencia y sonido surgiendo juntos y hay como una completa presencia de eso, pero también esa presencia es sin elaborar, eh, adjudicándole al sonido la cualidad de música, por ejemplo. Son sonidos, lo deja siendo sonido, es decir, deja como si fuese el universo en su lugar, sin salir a interpretar. Permite libre, como con las manos abiertas, la apertura para que el sonido surja, esté y se diluya en el mismo lugar en donde surgió, de donde surgió. Y además esto que, no sé si, creo que es como una práctica que vos me diste, ¿no? Que es cómo saber cuándo hacer la segunda línea melódica o la segunda línea, el segundo soplido. ¿Cómo hacer el segundo soplido? Y vos me decías, una vez me dijiste esto de que lo que sostiene es la escucha, ¿no? Entonces, en un momento vos estás como, hiciste tu soplido y si la escucha se pierde, ahí se rompe la continuidad. Y si la escucha se mantiene, en un momento vos sabés cuándo entrar. Como Sí, muy, también como natural y espontáneo parecería. sí. Pero Bueno, que es entonces, lo mismo que veíamos en tus clases con el movimiento, ¿no? sí, 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 no, por eso hay un montón de correlación. El hasta dónde, ¿no? O sea, ese nivel de tensión y relajación. Pasó un pájaro. Em, sí, se rompe con una artificialidad, ¿viste? Y ojo, yo también esto, tener en cuenta, ¿no, Ger? Que el Saku son un montón de escuelas con un montón de modos y que uno acá está hablando de una manera universal sobre... Hay escuelas de música de Shakuhachi. ¿Viste? Para muchos es un instrumento de música donde se tocan música con una métrica, una estructura muy occidental, no sé si occidental, universal, pero sí como nosotros entendemos la música, como tu amigo pianista probablemente pueda entender la música. Claro, Eh, y se nota muchísimo, incluso las mismas piezas, ¿no? Vos agarrás una pieza de Onkyoku, ¿no? sí. Tocada por un músico o tocada por alguien que está haciendo una práctica de meditación y son dos piezas totalmente diferentes y son las mismas notas, si quisieras pensar en notas. Como describir un poquito qué es Onkyoku o Honkyoku para los que no saben. ¿Qué es Honkyoku? Honkyoku. No, el shakuhachi es un instrumento que nace en el contexto de una secta zen, ¿no? Que es la secta Fuke Zen. Eh, y ahí se mezcla un poco el mito con los detalles históricos, pero más o menos arranca esto en el siglo VIII, ¿no? Se empiezan a organizar sonidos en forma de piezas o meditaciones, si querés. Porque el saku incluso la palabra que se usaba para sakuhachi no era instrumento, sino herramienta. Herramienta de meditación. Ya ahí había, desde el nombrar, una diferencia de categorías, ni más ni menos, ¿no? Una que otra, sino que esto se usa para meditar, no para hacer música. Eh, de hecho, cuando viajé a Japón a conocer a Kodama para tomar clases, y yo le hago preguntas sobre la música de Sakuhachi, me dice, no music. Ya Claro. arrancando de esta categoría, ¿no? Sin embargo, para muchos es música. Tampoco hay que entrar en una cuestión de rollo, ¿no? Con eso. Porque uno puede tener una aproximación pensada, si no tiene mucho sentido. Pero para el músico es un alivio. O sea, va, no, no sé, yo siento que hay como una exigencia como dentro del rendimiento y la cosa del músico, de tocar la pieza correcta, de ciertas cosas de afinación, un montón de los tiempos y demás, cierto rigor
que acá es como que como si le dan un martillazo y se rompe en mil pedazos, pero que al mismo tiempo lo abre para todos lados, dejando algo relajado. Sí, pero ojo que a la vez la práctica por fuera de la música también tiene su estructura y su Mm, forma, ¿no? Lo que pasa es que esa estructura y esa forma finalmente va a dar un resultado que es interno. Yo lo voy a vivenciar y que voy a vivenciar el proceso también, no como que tengo que sonar de determinada manera donde llegué, ¿no? Sino que el proceso de la práctica a mí me va transformando. Entonces yo ya voy teniendo los regalos de la práctica, ¿sí? Y no los que estudiamos música sabemos que para estudiar música necesitas una alto resistencia a la frustración, porque aprender un instrumento es algo muy difícil. ujú. Eh, pero bueno, volviendo, vamos. Eh, Honkyoku. Se organizan las piezas sonoras, ¿no? O meditaciones, si lo querés llamar. Después de un par de siglos, el shakuhachi desaparece históricamente, vuelve a resurgir como un instrumento musical. ¿No? No tanto asociado al zen ni a esta práctica, sino como un instrumento musical. Se hacen ensambles con otros instrumentos y demás, y ahí se recopilan las piezas antiguas y se las llama Honkyoku, que significa algo así como, bueno, sí, las piezas antiguas, y que están más relacionadas a la práctica meditativa, a la práctica de estos monjes, que incluso no se sabe bien en qué consistía. Por eso es muy valioso para mí eh, los maestros que fueron surgiendo como Watusumi, que son muy auténticos, son personajes muy auténticos, que hacen una aproximación vivencial del Shakuhachi y que dicen, bueno, esto va por acá. Y que abren un camino que no estaba perdido. Lo abren y lo muestran a través de su propia vivencia, experiencia. ¿No? Eh, y sí, son maestros muy, ¿cómo decir?, singulares. ¿No? Watusumi hace toda una relación entre el cuerpo y el shakuhachi, la práctica física intensa para descubrir el propio ritmo natural, ¿no? Y que eso después, con respiraciones súper prolongadas, y que eso después va a llevarnos a conectarnos con el shakuhachi y tener un soplido súper auténtico, por ejemplo. Claro, ¿Qué y sé yo? acá que hay un aspecto también parecido a la alquimia interna del Neigong, que trabaja como con del abrir el espacio por dentro como un tubo, de mandar el aire caliente hacia el Dantien, hacia el Jara. O sea, Sí, hay elementos en la práctica que cultivan también estas cualidades energéticas. Esto que te decía de abrir el canal, esto, porque quieras o no, cuando haces no sé cómo se llama cuando haces esto. Mary Ikari. Mericari. Se abre el espacio este, que también es uno que se enfatizan en un montón de tradiciones meditativas. O sea, hay todo un montón de elementos que también, de la parte psicofísica o física, están ahí latentes como parte del camino. Es que tocar un instrumento es un ejercicio físico. Sí. O sea, no sé quién lo piensa desde ese lugar, pero mayormente, bueno, se piensa que el músico está en una nube, puede ser. Eh, pero, por ejemplo, yo toco una hora de Shakuhachi y es un ejercicio físico. Vos necesitas una disponibilidad física para poder estar tocando. Eh, no es algo abstracto, ¿viste? Claro, claro, claro. Bien. Y además, a ver, vamos más por la parte de la práctica contemplativa. Y en tu camino, el Saku, ¿qué es lo que actualiza en vos? Viste que vos dijiste, había un camino que estaba cerrado, que es el de los monjes estos, Sí. de este grupo Zen, y Watasumi Doso Roshi actualiza algo, ¿no? Lo revivifica, cierta enseñanza y la trae de un modo nuevo, pero que abre algo. ¿Qué es lo que abre en vos la práctica? No sé.
porque nada, No, sí, está sí, bien. buenísima la pregunta. Sí, 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 se entiende. Eh, se reentiende. Eh, no, el no sé tiene que ver en que no sé nombrarlo, pero vamos a hacer el intento igual. Eh, hay algo y digo no sé porque no puedo hacer un recorte del Saku, ¿no? Porque yo estoy eh, ya forma parte de mi vida desde hace unos cuantos años. Entonces no puedo hacer un recorte. Porque no se limita a las horas que estoy tocando Sakuhachi en el día o que estoy compartiendo con otros eh, y descubriendo con otros, ¿no? Viste lo que es como es la enseñanza, que es un descubrir juntos. Eh, pero sí puedo decirte que algunas cuestiones que suceden en torno a eso, que tienen que ver con que ya lo nombramos, una disposición, disponibilidad a una escucha abierta y receptiva, ¿no? Eso en primer lugar. Eh, una escucha que no solamente tiene que ver con con el oído, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Porque uno dice acá escucha y se entiende muy rápidamente a los sonidos, al universo sonoro. Pero sí puede empezar por ahí, ¿no? Que de hecho empezó por ahí, relacionado al Sakuhachi. Eh, eh, cierta eh, cierto descubrimiento de la fluidez, ¿no? Eh, también puedo tomar esto de eh, incluyendo a la escucha, incluyendo la acción. ¿Viste? Esto que vos decías, yo soplo un sonido, ¿no? En una respiración natural, sueno, y luego hay un extinguirse de ese sonido y y un espacio, un vacío, que está vivo, está latiendo por el sonido que acaba de suceder. Está vibrante ese espacio de no sonar todavía. Pero si yo dejo que antes del segundo sonido, ¿no? Si yo espero demasiado, eso va dejando su estela, por decirlo de alguna manera, y ya deja de vibrar. Y es un silencio que no está latiendo, ¿no? Entonces tengo que esperar, encontrar el momento justo. Si soplo antes, lo maté antes. Y si esperé demasiado, perdió la vitalidad y la tensión que permitía que dos sonidos estén juntos. Bueno, pero eso va para todos los actos de la vida, ¿no? Es como, y a eso me refiero con fluidez, ¿no? Entre escuchar el momento, cierta escucha que te permite el acto, que es un acto que surge como surge esa exhalación, ¿no? Como es ahora. Claro que esto es recontra sutil. Eh, pero está metido en... Por eso digo, no lo sé, no lo sé decir, mi vida no es nada esotérica, es lo más simple del mundo, me hago los mates, trabajo en el Bueno, pero taller. esa es justamente, o sea, el principio taoísta, simpleza. No, el Tao es lo más ordinario de todo. Cuando se vuelve a empezar especial y se vuelve, no, pero ahora yo soy no sé qué, bueno, se está alejando del Tao. Se está alejando de también estas cosas zen. Las prácticas zen, doblar la ropa, lavar los platos, Claro, son, bueno, lo quería aclarar porque cuando digo escucha y digo esto parece que es algo muy misterioso, ahora que está ya. que gusta mucho lo mágico misterioso, que son unos rollos rarísimos. No, cuando digo escucha, eh, me refiero a estas cosas, ¿no? Y también a lo vincular, ¿no? Es- Sí. pero es lo más rico. Yo creo que ahí a mí el Saku es, sí, es- puede ser una metáfora de todo eso también, si querés. Y a ver, no, a mí no me pasó esto, pero te pregunto a ver si te pasó. ¿Te pasó alguna vez como durante el shakuhachi, durante una pieza, de estar, o sea, como en deshacimiento total, tal vez, o que suceda la pieza absolutamente independiente de tu voluntad, como que está sucediendo, y que vos descubras que está sucediendo así? ¿Te ha pasado?
Sí. Eh, como un abandono de la voluntad. Quiero que suene esto, o ese microsegundo. Hay un microsegundo donde vos improvisaste, vos tocás. Claro, Uno tiene hay un antes que yo expreso. ¿A eso te referís? sí, Que eso no suceda. Que sea claro, simplemente un, un instante de creación expresiva. Así. exacto. Eh, sí, sí. Bueno, es una maravilla. Lo que no tengo es mucha conciencia de qué pasó ahí. No, en serio. Sí, sí tengo una sensaciones muy expansivas que vienen después, ¿no? O de un silencio muy profundo que viene justo después de todo eso, que es como, no sé, es muy vital cuando pasa eso. También es un camino largo, che. Eh, Sabés que cuando, bueno, vos me contabas cómo conociste el saco, cómo te lo presentaron, ¿no? Claro, Tocar así y después imitar. Eso está buenísimo, es un momento de mucha libertad también. Después vienen las piezas, ¿no? Uno conoce las piezas, que era un momento así muy, imagínate, después de muchos años alguien te dice vas a leer, te ponen ese mapa extrañísimo ahí adelante, escrito raro. Todo eso genera como un calor, uno tiene ganas, empezás a leer las piezas y uno lee las piezas como aprendimos a leer, ¿no? Esto es correcto, levanto el mentón, bajo el mentón, tengo que sonar así. Nos hacemos todo muy difícil y empezamos a caminar ese mapa de pieza escrita, eh, como mirando el mapa y haciendo un pie, otro pie. No miramos mucho dónde ponemos los pies, miramos el mapa, vamos caminando por el territorio con el mapa. En algún momento es necesario el mapa memorizarlo, ¿no? Bueno, lo memorizo. Entonces puedo estar un poco más atento a los pies. Pero internamente, en esa memorización, yo estoy evocando, incluso puede ser visualmente y sonoramente, el mapa que aprendí. Esto, todavía no solté el mapa. Entonces no lo tengo acá, pero internamente miro un poco más, es casi medio transparente, si querés. Eh, Después, para que suceda la fluidez, ese mapa hay que olvidárselo. Y sin embargo, lo que parecería que recuerda es algo del cuerpo, algo, una inteligencia del cuerpo que ya interiorizó y vos decís simplemente Koku o Honshirabe. Y el cuerpo dice, dale, vamos. Y vos confiás, entonces hay una disposición mucha más amplia a la escucha, ¿no? Empieza a suceder algo que tiene que ver con ir confiando en todo lo aprendido, ¿no? Y que se fue instalando, asentando en el cuerpo, donde uno va soltando cierto control, porque ya está aprendido, ya confías, es una apertura, una confianza, ¿no? Acá parece que uno y el cuerpo fuera otra cosa, bueno, no sé cómo nombrarlo, no es así. Eh, y entonces uno empieza a soltar, y uno se olvidó, parecería que haberse, por todo este entusiasmo, cuando digo uno digo yo, pero yo veo que en la mayoría de las personas que estudian conmigo les pasa parecido. ujú, Esos instantes de plena libertad del principio, cuando uno agarró un instrumento y empezó a soplar sin que supiera nada, ¿no? Y yo creo que esa inocencia del principio es algo que uno anhela recuperar, ¿no? Esa inocencia de no haber sabido nada y empezar a soplar y que sonara y jugar. Un juego con los sonidos. Que en la instrucción uno va ganando y va perdiendo. Pero es como una vuelta, porque finalmente empieza a suceder que uno empieza a recuperar esa inocencia, pero ya con todo el cuerpo muy dispuesto, sonando de otra manera, habiendo hecho un recorrido, conociendo modos que se fueron instalando y que ahora no necesita uno estar controlando tanto la cosa, porque confía. Y cuando esa vuelta empieza a suceder y esa inocencia del principio se vuelve a recuperar, empieza a pasar esto que vos me preguntabas.
che, vos te diste cuenta, vos alguna vez te pasó que estabas tocando y no manejabas Claro, la cosa, porque es como caminar, claro. o como ahora, yo me estoy expresando y no es que me quedo pensando todas las palabras que te voy a decir, las voy descubriendo porque confío en que hay algo del background de mi experiencia, de mi vivencia, que dice, bueno, a ver, expresa. Y más todavía, o sea, hay algo que no viene de tu experiencia, que viene de la hora, Bueno, ni hablar. que es de la hora, o sea, que es de este momento y que surge así en este momento. Y que bueno, nombraste, mira, inocencia, simpleza, eh, disponibilidad, apertura, escucha, y todo un camino donde se va destilando algo, donde se va develando también algo, mm, completamente alineado con un montón de prácticas taoístas, budistas, bueno, más del lado de Zen también, pero ahí hay dentro también de las prácticas contemplativas que sé que indagaste y que te vi y que siempre estás orbitando en torno a caminos tradicionales, Mm, San Juan de la Cruz, mm, Nisargadatta, Ramana Maharshi, sí. eh, y como una exploración también como metafísica del mismo, yo diría que tradicional, yo diría que del sabor tradicional. Eh, ¿Y qué puedes contar de este aspecto, de esta, de esto transitado con naturalidad en en tu simpleza de tu vida? Ah, qué difícil. Porque, pará, ¿por qué te pregunto? Porque es muy llamativo Ah, mira. que alguien, o sea, hay un llamado, o sea, no hay otra explicación de que hay algo que te llama ahí. O sea, qué es lo que te hace buscar en las vías profundas y tradicionales y no subirte a los trenes New Age que van a acentuar los valores de mercado y exaltar una vida burguesa más ayornada, con promesas de otras dimensiones, viajes en el tiempo, dimensionales, cuánticos y hablar con extraterrestres? Buenísimo. Bueno, justamente eso. No, hace lo que hace que no vaya por ahí. Eh, no, no, primero que ni hablar que el New Age lo que tiene son respuestas, entonces ya desde ahí no va. Eh, digo, respuestas sin experiencias, ¿no? Eh, o con experiencia, no, justamente, respuesta con un paquete de parque de diversiones. Eh, ¿Pero qué te llama a vos? ¿Qué es lo que te llamó? no, hay algo que tiene que ver con una especie de sintonía también, me parece. Mm, algo de un... Vos hoy usaste la palabra sabor, ¿no? Algo del sabor de lo... de algo, de algo muy cercano, ¿viste? Eh, yo, si puedo mirar, si hago una mirada hacia atrás en mi vida, eh, siempre, no siempre, ya no, pero en varias instancias quise explorar algunos espacios donde se abrían algunas promesas, que eran promesas que venían de la mano de creer. Tenías que creer. Y yo siempre fui muy escéptico. Eh, porque me daba cuenta que había que creer. Eso era algo raro, ¿no? Cierta, como una artificialidad. Y entonces, esta, este, este, este escepticismo no elegido, o sea, que me parece que es de todo finalmente, ¿no? O sea, es la base de, eh,
pero esta dificultad para contarme algunos cuentos eh, me fue acercando justamente a vivencias y a por ahí tradiciones que enfatizan la experiencia directa. Eh, Totalmente. Cada una desde su lenguaje, ¿no? Porque vos decís, bueno, vos nombraste Juan de la Cruz, Sí. o Eckhart, que es alguien que me gusta mucho leer, eh, no Eckhart Tolle, ¿no? Meister Eckhart. Meister Eckhart. Eh, o, o, Nombraste también Nisargadatta, digo, son de tradiciones que no son culturalmente desde el mismo lugar y que tienen un lenguaje simbólico diferente, si querés, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay un único sabor, o sea, como que apuntan a una única realidad, parecería. Total, sí, Eh, Recién dijiste la dificultad para contarme ciertas historias. Yo siento más bien la dificultad para entrar en ciertos trances colectivos incluso. sí, Trances ni de hablar. estas artificialidades, ¿no? Nos ponemos, mira, justo ayer veía una película, Contacto, del año 98, Sí. con Jodie Foster. Y con esa película dije, ah, claro, o sea, la, todos los modos de la cultura occidental de los últimos 30 años fueron como cultivados, los modos de cómo tenemos que amar, de cómo tenemos que comportarnos, de cómo por la tele. O sea, el cine nos dice cómo comportarnos y empieza a introducir ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los 90 se empezó en todas las películas yankee, toda la gente fumando marihuana y eso ya se vuelve, la gente copia eso también. Y en las películas incluso se empieza a introducir como ideas, como justo veía, dice, claro, todos los flashes con extraterrestres empezaron con películas. Sí. Y hasta podría predecir cuáles son, viste, como, cuál es, digamos, el tono predecible de toda la gran masa New Age y estos grandes trances que son bueno, un recorrido continuo donde se favorece al personaje psicológico, no se lo cuestiona al personaje yo soy cuerpo y mente, y me lo pongo a sanar, y para sanarlo, bueno, voy a contactar este No hay, extraterrestre. no hay ¿Cómo? espacio para la duda, ¿no? Te dicen esto es así y Claro, vos decís, "Ah, y vas fui a derecho. un, fui a un curso que me dijeron que me enseñaron, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí, que sí. sabés que no tengo 7 chakras, en realidad son 9. Y los Claro, colores, vos no tuviste ninguna experiencia de eso y vos decís, ah, los colores son estos, los cosas, y repetís. No, lo que decís de la tele, bueno, lo que pasa es que somos una nada llena de pegotes de espejos y actuamos. Entonces, y eso es una pérdida total de la originalidad. Mientras no sepas que es. Mientras no tengas el sabor de esa nada y la experiencia de poder ser. De acercarte a lo que esto, el soplido, ¿no? A lo que se origina y poder ser espontáneo, auténtico y descubrir un, un acto que surja desde ese lugar y no desde la imitación, incluso imitación inconsciente, obviamente que vamos a ver cómo actúan y a repetir. Y eso hizo la tele, el teatro y las comunidades. Vos repetís para encajar. claro. Y te aparece también el sentido de pertenencia con todo esto. Hablar. Me llama la atención, bueno, una cosa, una pequeña predicción en base a la peli de ayer, que vi ayer, dije, claro, entonces seguramente la gente, porque toda esta espiritualidad, pseudo espiritualidad comercial, que perpetúa las fantasías, deseos o sea, el fantasear, ¿no? El irse hacia un relato y una fantasía, entrar en su propio trance, va a tener que ver seguramente con lo de las múltiples líneas temporales o múltiples dimensiones y cómo contactar para extraer poder que me haga más rico, más joven, más sano en esta línea temporal. Esta es predicción, yo suelo no fallar, yo predije también la pandemia, recuerden. Faltó más espiritual. Claro.
Eh, pero dijiste escepticismo, dijiste soy escéptico, y acá viene algo interesante. ¿Y cómo se relaciona el escepticismo con Juan de la Cruz? Bueno, pero Juan de la Cruz, de hecho, arma, si vos leíste la subida al Monte Carmelo, Juan de la Cruz arma un, que incluso está en otras tradiciones de Oriente, ¿no? Esta subida que es ni esto ni aquello, el camino de la negación, ¿no? Eh, y que él, en su lenguaje, porque el lenguaje es algo muy acotado para nombrar algo que andás a ver, ¿no? Y sin embargo no suelta el lenguaje, ¿no? Digamos, sabiendo que el lenguaje no puede, no lo suelta. Y creo que los que tenemos cierta eh, eh, no sé, gusto por este desafío, lo aceptamos y nos gusta. Eh, pero justamente hace el camino de poder soltar todo, ¿no? Claro. Eh, que yo no sé si la oración de Juan de la Cruz, si es de Juan de la Cruz o de Eckhart ya, porque es pedirle a Dios, Dios líbrame de Dios, ¿no? También este deshacimiento total. De hecho, el camino de Juan de la Cruz es el deshacimiento, ¿no? Eh, Entonces, él nombra en el contexto en el que puede nombrar culturalmente. Claro, Eh, claro, pero claro, no claro. es una devoción que tiene que ver con la creencia, no es un Dios pensado el de Juan de la Cruz. Y la palabra Dios, a cada uno acá le va a sonar de una manera y van a decir, no, claro, Dios es tal y cual cosa. Bueno, no, Dios es finalmente una nada que sostiene, digamos, la experiencia directa de Juan te lo hace vivenciar, ¿no? Claro, y al mismo No tiempo sé inefable. si tuviste esa vivencia o si estuviste cerca de algo de eso, ¿no? Yo creo que, claro, todos estamos a cero distancia de eso. Claro, no, ni hablar. Pero lo que pasa es que la atención se va más hacia la fantasía, Sí, que es como no, por ejemplo, en el Islam nombran al- el diablo es como la fantasía, el fantasear y la especulación. claro. Fantasía y la especulación son cualidades demoníacas, ¿no? Como el, de hecho, una fantasía es pensar que Dios es un señor de barba en el cielo que nos mira y nos tira rayos o lo que sea. Pero eso es fantasear también. Fantasear es irse como hacia ese más allá. Pero el escepticismo también es algo que te puede abrir la puerta para ver eh, qué es lo que sostiene esto. O sea, tu existir ahora, porque vos no lo estás haciendo, ni yo. Yo no estoy produciendo mi existir. A ver, no voy a no existir. No lo estoy, no está, mi personaje, el personaje psicofísico Germán no lo hace. No, ni hablar, pero si vos te podés detener y responder con sinceridad es clave esto, ¿no? Sí, Eh, y ahí te pasa algo, que es una apertura al asombro, al misterio, pero no le des vueltas diciendo, no, esto es claro. rápidamente, ¿no? Y esa apertura es, bueno, es muy vibrante, es vital, es vibrante, no sé, te hace encontrarte con otros desde otro lugar. eh, Bueno, pero de nuevo, ¿ves? Te, te, te pone en un lugar en donde no está el relato. no, claro, Donde, de hecho, porque te ponen el origen probablemente, el origen de todos los relatos, o sea, el silencio donde emergen todos los sonidos, el silencio donde emerge cada pensamiento. Nadie se pregunta de dónde viene el pensamiento y dónde se disuelve, sino va a la elaboración, a lo que el pensamiento construyó, a esa imagen de las líneas temporales y otras dimensiones que puede conseguir más para ese personaje, inventado también, ¿no? Pero hacia el misterio es un camino como muy, como dijiste vos, de deshacimiento, sinceridad, en donde se pone en juego algo que vos creo que sin darte cuenta, o casi como por default, se te da una valentía. O sea, vos tenés un cierto grado de valentía que te es espontáneo y natural, que es el de, vos no estás, no, pero yo voy a defender a esta cosa, la voy a proteger a este personaje,
sino que lo vas develando, o sea, se va abriendo y develando lo que hay detrás, lo que sostiene todo esto detrás. Entonces, en vez de el trance del personaje, digo, como en la interacción social, de vos pertenecer al grupo de todos los que están haciendo la pseudoespiritualidad de moda, por pertenecer, tomás el agua envenenada de enloquecerte y te subís al viaje y empezás a nutrir más una vida burguesa completamente proyectada hacia esas fantasías, hace falta tener cierta valentía porque es un camino, sino como de soledad también. O Sí, sea, de soledad. es una, es como una, acá de nuevo, honestidad, simpleza y valentía. Cosas, Sí, es cierto. No, igual no hay ningún mérito porque vos pensás que eh, si sos sincero no podés. Eh, y, y si y es muy loco porque parecería que en el momento en que la sinceridad te sucede, porque ni siquiera vamos a decir yo soy sincero, ¿no? En que te sucede ese encuentro, esa diferencia, ¿no? Vamos a nombrarlo como una diferencia. En que te das cuenta de la diferencia, eh, no hay posibilidad de plenitud en el comprar un en decir que sí, en elegir conscientemente contarte un cuento, no hay ninguna posibilidad de plenitud por más que el cuento lo prometa, ¿no? claro, Eh, porque todos estos cuentos vienen con promesas, con grandes promesas. sí, Eh, y, y tampoco seamos tan duros. Tiene tanto gancho porque vivimos en un mundo donde casi todas las personas sufren, la pasan mal, están tristes, no tienen conexión eh, con un sentido profundo de la vida. Se vive mayormente miran así metidos en el teléfono. Yo cuando tomo un colectivo o algo y si el último día de tu vida te pasan, juguemos, te pasan la película va a ser un reel atrás de otro, o sea, no tiene sí, es muy es triste. verdad. Entonces, no hay una intensidad, ¿viste? Eh, el... Entonces, bueno, claro, hay como cierta de... quiero, si hay una promesa de algo maravilloso, quiero. Entonces me cuento el cuento. Eh, no, si hay sinceridad no podés. Entonces creo que la valentía viene sola, pero porque como te sale. Sí, sí, claro. No hay- Claro. Y de nuevo, bueno, por un lado, hay una promesa, pero esta promesa solamente es posible, que es una promesa que promete cumplir los sueños que inculcó la misma programación, ¿no? O sea, la programación te inculca, y también ese digamos, el personaje artificial que se busca cosificar más y solidificar más, sé tu mejor versión, sos así, más definición, ¿no? Te da como bien definido, bien controlable, y al mismo tiempo, bueno, toda la programación que te puse, te la prometo. Ahora, todas las necesidades que implanté en vos, al personaje. Entonces te pone siempre, digamos, el sufrir también es una programación. Vas a sufrir por lo que te dijeron que vas a sufrir. Mira, mi abuela una vez volvió, siempre cuento esta, mi abuela es siciliana. Ajá. Yo era chico y un día mi abuela vuelve con un velo, o sea, vuelve toda vestida de negro y puteando en italiano, más fangulo, no stronzo, nada, di merda, no sé qué, un montón de cosas, insultos. Le digo, ¿qué pasa, abuela? No, que fui al velorio de mi amiga a llorarla y todos estaban celebrando y riendo. Y eran musulmanes, la amiga era musulmana. Y estaba enojadísima, porque imagínate un siciliano que le gusta sufrir. Y bueno, se encontró con otra peli ahí, con otra cosa completamente distinta. ¿Y, y qué es, digamos, el condicionamiento cultural? Le dijo, bueno, acá se sufre. Acá en esta instancia vos tenés que llorar. En esta instancia vos tenés que ponerte contento. Si te compras un departamentito, más contento. Como me decía, cuando cumplí 18 años me dijo,
bueno, te vas a comprar un autito, me dijo. Y yo todavía con 40 no sé manejar. Buenísimo. No, Entonces, esas cosas, sí, 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 y algo que me parece eh, de una sutileza que por ahí no se agarra, que es muy bueno. Cuando yo tengo una idea, yo me puedo construir una idea de la promesa. Cuando yo tengo una idea de lo que voy a alcanzar, de lo que voy a llegar, de lo que quiero ser, es todo repetición. Porque ya está. O sea, si yo me puedo proyectar una idea, es todo repetición, no hay novedad. O sea, es una vida que está en un loop, ¿sí? claro. Entonces, es todo lo contrario a la apertura. La apertura es no saber. Bueno, pará, dijimos, antes de grabar dijimos que íbamos a hablar de las Pascuas. Ah, no. Y Cristo decía, y Cristo decía, conmigo todo es novedad, conmigo todo es nuevo. Sí. Esta de no ir hacia la promesa, de no ir hacia la repetición mental, de voy hacia esa forma mental, sino que es como en el saku, o sea, el saku es el sonido que aparece en el ambiente con el soplido, en la interdependencia surge algo que siempre es nuevo. Eh, eh, y en esta imitación, porque ni siquiera es la originalidad, y en esta imitación de los personajes estamos todos repitiendo una especie o intentando repetir un modelo, ¿no? Y después está otra que es muy tremenda, que es, bueno, yo soy así. Ya, sí, Tremenda. Porque, porque es lo más alejado a ser creación, sí, ¿no? sí, 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 Eh, entonces, bueno, es que yo soy así. Está todo muy cerca de la definición, ¿no? De lo rígido. Bueno, lo único que está rígido es lo que no está vivo. tal cual. Lo único que está rígido, que es rígido, es la rigidez es la cualidad de la muerte, de lo muerto, en la alquimia se dice la máxima coagulación, ¿no? Y que hay que disolver para volatilizar de nuevo, para volver al flujo, ¿no? Pero de nuevo, acá se ve la correlación entre esto, entre flujo, la práctica del saku y esto que estamos hablando ahora, ¿no? De qué sucede en las prácticas contemplativas como o los caminos o las vías directas hacia ese deshacimiento, hacia el reconocimiento de lo que es, más allá de las fabricaciones mentales. Eh, Creo que hay como un dejarse también, como un dejarse para eso, ¿no? Como un dejarse sostener, bueno, la misma, ¿no? Toda la pieza, es sostenida por algo que no es por mí, que no es por el saku. Esto, ahora que volviste a nombrar el Saku, me parece que hay algo que es muy hermoso dentro de la práctica de Saku, que es yo descubro, no yo, Juan, ¿no? Sí, Digo, descubrimos cuando tocamos eh, cómo estamos, ¿no? También. Entonces, hay una pieza, ahora que nombraste, es este no hacer, de alguna manera. Hay una pieza muy linda, las piezas vienen con indicaciones, ¿viste? Al lado, algunas, porque depende del linaje y demás. Algunas vienen con koans, con pequeños poemas y ciertas indicaciones del modo de tocar. Eh, y eh, una pieza que dice, bueno, el aire se mueve pero no lo muevo, ¿no? Eh, se- y dice también, se muestra la verdadera naturaleza del corazón. Kyorei Eh, ese es Kyorei. Shingetsu. Shingetsu. Eh, y es. Y eso, más allá de ser un hermoso koan, eh, está indicando un modo en que yo voy a tocar, ¿no? Una disposición al modo en que voy a estar tocando. Entonces yo no voy a hacer. Y voy a tocar como a mí me gustaría que fuera la pieza y como. Sino que simplemente voy a dejar que el aire maravillosamente su inteligencia, en la inteligencia de interdependencia de mi cuerpo con el entorno y mi escucha, se inhale, porque el cuerpo respira,
eh, y la exhalación natural del cuerpo adentro del bambú suene, y yo voy a estar descubriendo un estado que es súper natural, que tiene que ver con la respiración y que me va a mostrar me va a mostrar, ¿sí? Cómo estoy. Claro, Si estoy agitado, vamos a ir a lo más simple, si estoy agitado, si estoy muy relajado, si no tengo tono, ¿no? El aire sucede solo, ¿no? claro, y es que también en esto el aire sucede solo, ahí aparece como otra vez los conceptos de Wu Wei, que también son parte de ese deshacimiento y ese reconocimiento de que la escucha también sucede sola. Yo no puedo decir, bueno, voy a hacer como pesas de escucha o empujar la escucha o no, la escucha es algo que sucede que es como un acto de entrega a eso que nos sostiene también, como, Sí. como de nuevo como algo que es parte de las vías contemplativas y del shakuhachi, del zen, de esto. El silencio está siempre de base, sosteniendo cada nota que emerge de él y que se disuelve en él y, no, y escucha de nuevo, escucha como no solamente como algo auditivo, sino como muy burdamente podemos decir atención, ¿no? O conciencia. Pero si digo atención, de nuevo la atención no es un producto de ese personaje psicológico con el cual jugamos, ¿no? Como yo no hago la atención. No, De hecho, no, yo no, no puedo decir que ahora deje de estar mi atención. Siempre está no, en algún lugar. O sea, no, ni hablar. no es un acto de esfuerzo, no como cerrar el puño o masticar, pero es de nuevo es como para que se desnude o se revele o yo reconocer eso, descansar en esa atención, hay como un deshacer, algunas, algunos trances también. Sí, sí, bueno, es fino. Porque justamente lo primero que aparece, al menos en mi vivencia, ¿no? Pero me parece que están, por las preguntas que uno recibe, vos también, o en la práctica de SACU, lo que sea, es, bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder practicar el deshacimiento? ¿No? Eh, vamos a jugarlo desde acá. O sea, ¿cómo hago para soltar? ¿No? Entonces, todavía es un intento de controlar y de que hay algo, hay una técnica secreta que yo tengo que aprender, ¿no? Y aprender, ¿no? Lo tengo que tomar. Es todo lo contrario y justamente todo la cuestión psicológica de poder justamente soltar, creo que es el último gran eh, bueno, la última gran cuestión que hay que también aprender a ir abrir es como esta apertura, ¿no? No me sale es un gesto, no hay ni palabra ahí. Pero vos ya lo dijiste antes esto, dijiste como, de hecho te lo iba a nombrar, Es una dijiste, confianza. vos para recuperar una inocencia, para recuperar esa inocencia del principio, tiene que haber un cierto olvido de algo. Claro. Y ahí hay un juego de, bueno, ok, tengo que olvidarme un poco de algunas actividades que están haciendo que están no transparentando la espontaneidad del momento. Está como siendo como, como si fuese una tensión que parece distraer de eso que está de fondo. Esa inocencia no es que dejó de existir, no es que no No, está, claro. sino que está como solapada. O, No, sí, de hecho la inocencia no hay que pensarla como un lugar en el principio cronológico, ¿no? claro. Porque todo es originariamente en este instante. Entonces, lo que sí hicimos cronológicamente fue ir construyendo, eh, bueno, adosándonos un montón de cuestiones, interpretaciones de la vida, eh,
Pero, y vivimos atados a esa memoria, a ese loop, pero está sucediendo ahora. Claro, por eso la conciencia como algo primordial, digo, que está en este mismo momento disponible, pero nuestra atención está como si fuese fija en esas ideas de lo que creemos ser nosotros, ideas de lo que creemos que es el mundo, que el mundo es algo separado de nosotros, te- como dualidades y tensiones que solo son posibles en el mundo de la mente. Total. Eh, a mí me parece que está buenísimo que alguna vez en la vida, quien sea, tenga la vivencia de, aunque sea unos días, no hacer absolutamente nada. ¿No? Eso ya empieza a resquebrajar la cosa. No me voy a sentar porque hay toda una idea también, me voy a sentar a meditar. ¿Sí? Me voy, me voy a hacer... No hagas... resistí, tenés que atravesarlo, ¿no? Resistí ahora que viven todos ansiosos, ¿no? Como locos. Resistí el hacer, cualquier hacer, ¿no? Y ahí un poco empieza a pasarte algo por ahí, si tenés la fortuna. Y en ese ejercicio empieza a aparecer como una, o sea, dentro de esa no acción, la acción sucede. O sea, Obvio. si vos vas caminando por ahí por un bosquecito y hay un pozo, vos lo esquivás, pero sucede, no es que, no, ahora voy a esquivar este pozo. ¿Qué significa este pozo? Claro, ¿qué me quiere decir este pozo a mí? Tiene un mensaje para mí. No, Claro, te, te moviste y claro. sucedió. Bueno, buenísimo, Juan. Yo creo que este como primer encuentro, ya como primer encuentro estuvo maravilloso y se abrieron un montón de cosas, creo que Qué lindo, che, qué bueno verte. muy ricas. Así que, bueno, voy a dejar de grabar en este momento. Vale.